Las 7:01, una hora menos en Canarias. Hoy es el día de María de Jesús Buen Pastor, que era una polaca. Esto en polaco será más complicado, Buen Pastor. Reconozco que tengo el polaco un poco abandonado, pero tengo gran simpatía por esa nación católica y sufriente. Le pasó a nuestra santa de hoy, que es que el padre está empeñado en casarla, y ella que no, y el padre que sí, que sí, que no, que sí, que sí, que no. Así que se largó, se metió en un convento, y como en esa época, al menos entre los católicos, había lo que se llamaba pues una zona sagrada, que era que no podías entrar en una iglesia. Por ejemplo, hasta un asesino se refugiaba en una catedral y la policía, como se llamara entonces, pues tenía que esperar. Mientras estuviera allí dentro, se llamaba acogerse a sagrado. Mientras estabas acogido a sagrado, y eso lo mismo es una iglesia que un convento y tal, todo lo que fuera religioso, ahí no podía entrar la justicia ordinaria. Total, que algunos se quedaban en el convento, algunos se metían frailes y así no tenían que ir a la cárcel o a la horca, etc. Bueno, pues fundó la congregación de la Sagrada Familia de Nazaret y ha tenido, sobre todo en Polonia, pues mucho culto y predicamento. De Caetano ya queda poco, el borrascón que ha estado 3 días amenazando pero no dando, y queda solamente el viento, sobre todo, insisto, en el Mediterráneo y las Baleares, igual que ayer, pero menos. Las temperaturas se mantienen prácticamente igual, suben incluso las altas. En Madrid tenemos 15 grados, la máxima nacional otra vez Santa Cruz de Tenerife, pero 30 grados, esto en Canarias es calorcito ya. Y la mínima Soria, que alcanza su propia marca, pero no la supera. 1 grado. La hermana Soria, Teruel llevaba en solitario, pedaleando varios días. Claro, en el pelotón del Pasmo hay un pique histórico, buena relación, pero alguien tiene que ganar un partido. Bueno, pues Soria empata consigo misma, pero no acaba de moverse el marcador. Hay que esperar a Navidades, por lo menos entrar en diciembre. Y así está el tiempo. Bueno, ¿y cómo está el patio? Bueno, es probablemente el día más importante hasta ahora, desde que llegó al poder el infame Pedro Sánchez Pérez Castejón y todas las bandas asociadas a este sujeto, desde la ETA y su partido actual, hasta los comunistas desorejados de Putin y de Caracas, los separatistas golpistas de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, en fin, la escoria que debería estar fuera de la ley en España. ¿Por qué? Pues porque ayer sucedió, justo cuando terminábamos en nuestro programa, sucedió también, es que es con lo que nos gusta darla a eso. Bueno, es igual, luego Polvorín nos hizo un resumen estupendo a las 2, y además lo más difícil ahora, y esta es nuestra obligación, como nos llamó Sánchez, somos pseudomedios que propagamos bulos y fango y barro. Aquí el único fango es la jeta de este tío. Aquí el único bulo es decir que es decente. Aquí la única mentira es decir que este gobierno no son una banda de atracadores. Es mentir decir que este gobierno es algo más que una banda de atracadores. Si acaso que es una banda golpista de atracadores. Por supuesto, el PSOE ha dicho queremos pruebas. Yo recuerdo hoy en la columna del Mundo que fue exactamente lo mismo que hizo el PSOE cuando el GAL. El GAL es una organización, organizada desde el gobierno, claro, copiada a Carlos Andrés Pérez por Felipe González, y que mataba etarras porque Francia no colaboraba en la lucha antiterrorista. Y en las terrazas de Biarritz cobraban el llamado impuesto revolucionario, que era el chantaje, so pena de asesinato, a empresarios vascos, etc. Entonces, como no colaboraba, pues el GAL empezó a matar etarras. Bueno, hay que reconocer que el crimen, en este caso crimen de Estado, fue fructífero, porque cuando empezaron a mancharse las aceras en Biarritz y en unas localidades muy bonitas que hay en el País Vasco francés, la Gascuña de antaño, de D'Artagnan, empezaron a colaborar, es así. ¿Pero qué pasó? Bueno, pasó que evidentemente 2 policías, que eran golfos, pues como ha pasado otras veces, el dinero que había para matar etarras, en lugar de contratar a sicarios franceses, lo cuento así, sin hacer golpes de pecho, primero porque no me sale y segundo porque para qué, pero se lo gastaron en contratar a mercenarios portugueses que
costaban la mitad y así la otra mitad se lo gastaban. ¿En qué creerán ustedes que se lo gastaban? Pues en casinos, coca y coquín, que diríamos. O sea, peripatéticas, izas, rabizas, colipoterras, transeúntes de la calzada, trotteurs. Bien, o sea, putas. Y ahí los pillaron. Y entonces Amedo y Domínguez, Amedo era un comisario famoso en Bilbao porque presidía la Plaza de Toros y era muy chulo. Y entonces le llevaba la contraria al público, que odiaba a Amedo, y esa relación sadomaso le iba. Bastaba que hiciera una buena faena y el público pidiera la oreja para que la negara. Era así de chulo. Pero un día empezaron a hablar. Naturalmente nosotros recibimos órdenes superiores. ¿Cómo no? Un inspector de policía no se pone a matar etarras si no se lo mandan desde arriba con todas las garantías. ¿Y qué pasó? Que dijo Felipe González, no hay pruebas ni las habrá, las hubo. Apareció hasta el cuño del Gal y además los cadáveres de la Saizabala, muchos rastros, armas guardadas, etcétera. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía que Felipe era el jefe. La X, hicieron un cronograma, y la X del GAL, decía Julio Anguita, en aquella época el Partido Comunista no eran camellos del narcotráfico de Caracas como son ahora. Bueno, lo son el Partido Comunista, Podemos, sumemos, restemos y callemos. Eso no lo hacen nunca. Pero tampoco el PSOE. El PSOE era otro PSOE. Dice, bueno, pues es que mataba etarras. Bueno, ya. Pero al menos era un partido europeo. Era un partido occidental. Reconoció a Israel. Es decir, que los robaban. Hombre, claro que robaban. Han hecho ¿Qué es el socialismo más que robar a la gente lo que tiene derecho a tener? El socialismo es pensar que con el robo a los bolsillos de los que tienen más o simplemente tienen, pues se compensa que la vida es más justa. ¿Qué va a ser más justa? Lo que pasa es que hay una colección de burócratas o ladrones directamente que se lo llevan. Pero en ese momento, yo lo recuerdo porque hay mucha gente joven que no lo ha vivido, yo lo recuerdo muy bien, cuando ya al final los datos son evidentes, entonces hay un juicio y condenan a Barrio Nuevo, ministro del Interior, muy buen escritor, por cierto, y a Rafael Vera. Rafael Vera le pillan, pues como a estos, por apaños. Tenía una ferretería el suegro, que de pronto era la cueva de Alibaba, de ahí salían fortunas. Bueno, o sea, una manera de tapar lo que se llevaban. Al lado de estos, gente, vamos, como María de Jesús Buen Pastor, o sea, gente pulquérrima, eran ermitaños los de Felipe al lado de esta panda de ladronazos. Pero lo que sucedió fue que al final fueron condenados y Felipe González en persona y cientos de cargos del PSOE con su entonces mujer Carmen Romero a la cabeza acompañaron a la cárcel de Guadalajara, a Barrio Nuevo y a Vera, y todos de la mano, haciendo un corro, el corro de la patata, pues los acompañaron, y Felipe en persona, personalmente, como dice Camilleri, bueno, pues entonces les dio una palmadita en la espalda, lo mandó para adentro y él se largó a Guanajuato. Es decir, ¿por qué? Porque respetaron que al jefe, al don, ya también le llamaban el Juan, ahora es señor uno, antes era el Juan, o Dios, también le llamaban Dios. Y ellos se fueron para adentro. A los pocos meses llegó Aznar al poder y los amnistió, los sacó de la cárcel. Bien. ¿Y qué decían entonces? ¿Qué decía el PSOE? Lo mismo que dijo ayer. Lo mismo que dijo ayer. ¿Y qué decía el País? Lo mismo que dice el País hoy, si es que nos roban los mismos. Pero ahora más descarado, porque estos son más vastos. Son zafios hasta almorzar y después todo el día. ¿Qué dicen? ¿A quién te vas a creer? ¿A un delincuente o al presidente? Hombre, si el delincuente lo que está confesando son delitos cometidos con el presidente, al delincuente. Eso sin ninguna duda. Pequeño detalle que, por supuesto, la escoria radiofónica, que mediante un fraude continuado a la legalidad española sigue intoxicando esa cosa que hacen la gente de Gugurlian, por supuesto que estará en lo mismo. Ya veremos, no hay pruebas ni las habrá. No saben que siguen un guión que con el PSOE siempre es el mismo. Y si los pillan dirán que eso es mentira o que se han inventado las pruebas. Porque son así. Son así. Pero el problema es que como Aldama ayer se incrimina en una serie de delitos muy graves, de los que hace partícipes a otros, pero él es el inductor. Él repartía los sobres
Él se hizo reo del delito de soborno, corrupción de funcionarios, porque encima no eran funcionarios cualesquiera. No, es que era el Consejo de Ministros. Y los datos que da son incontrovertibles, empezando por la foto famosa del diario El Mundo. Dándole vueltas a la cosa, porque como esto ya lo hemos vivido, hay que ver semejanzas, que son estas. No hay pruebas. Uy, ¿a quién te crees? Por supuesto que al delincuente. Pero naturalmente, en total porque ha confesado un delito. Y antes no lo tenía, y ahora ya los tiene varios delitos, ¿eh? Y luego porque vi anoche cómo salió de la cárcel. Y cuando sale de la cárcel, como el chulángano de la Moncloa, este también es un chulángano de AUPA, el íntimo de Delcy. Estamos hablando de un gángster, ¿eh? O sea, no vayan ustedes a pensar que porque haga a lo mejor una buena acción lo vamos a absolver. Es un puñetero gángster. Es el criminal asociado a Delcy Rodríguez. Exactamente igual que Sánchez. Exactamente igual. Y sale de la cárcel, había un montón de periodistas peleándose, casi no se le oía, se pusieron a pegar, tú! No, parecía el Consejo de Ministros, qué mal educados son. Hombre, siempre los foteros han sido un poco violentos, ¿verdad? Cargar con una cámara, eso ya entiendo que es un poco tal, y a las 12 de la noche voy a hacer un gris ahí en las afueras de la cárcel en Madrid, en fin, pero vamos, un poco de decoro. Que estamos a punto de derribar a un presidente del gobierno. Un poco de... por favor. Bueno, el caso es que dice lo siguiente. Que no me conoce, ¿no? ¿Qué es? ¿Mitómano o tiene Alzheimer? Pero con la misma voz de chulo, exactamente igual que la de Sánchez por la mañana. Este por la noche, a medianoche. Y añade, pero que no se preocupe el presidente, que si quiere pruebas las tendrá. ¿Cómo lo interpreto? O como la última, digamos, baza de negociación, que creo que ya no le sirve, ya se ha inculpado de los delitos ya en sede judicial, ya no tiene marcha atrás, o bien decir, aquí para chulo el hijo de mi mami. Porque fue así. ¿Tú más que yo, payaso? ¿Cuál es el problema que tiene Sánchez? Lo digo yo en la columna, es que es mucho más creíble Aldama que él. Primero porque se incrimina. Y eso es la garantía de que lo que dice es verdad, le perjudica. Luego perjudica a otros. Pero el primer perjudicado es él. Y luego, porque Aldama todo lo que hace es juntar los datos que esos medios, pseudomedios del fango, del bulo, etcétera, que quería el marido de Begoña meternos a todos en la cárcel, lo que hace es hilar datos que habíamos publicado, muchas de las cosas que ha dicho Aldama ante el juez, las habíamos publicado parcialmente, la media docena de medios, pseudomedios del fango, del bulo, todas quedaron acreditadas. No hay una sola información que en Libertad Digital, en Voz Populi, en El Confidencial, El Mundo, ABC, La Razón, que se hayan publicado, ni una, El Debate, OK Diario, ni una sola que haya quedado desmentida por el relato de Aldama, ni una. Todas han quedado confirmadas y aumentadas. Y ahí en el aumento es donde está la madre del cordero. Porque, ¿qué es lo que dijo? Bueno, que en el 19, entonces llegan al poder, habían llegado al poder en ese momento. Ya se crea una trama para robar que dirige el presidente del gobierno y en el que están implicados desde el principio y empiezan a robar con la pandemia, pero se constituye antes este grupo, ligado desde el principio también a Delcy Rodríguez, que pone a la venta la política española con respecto al régimen de Caracas después de apoyar a Guaidó. Y ahí es donde viene el viaje de Delcy que organiza Aldama, dio toda clase de detalles, incluyendo la cena que tenía que tener Delcy, que tenía que haber sido detenida en Barajas, con Sánchez y con 5 ministros. ¿Qué ministros? Todos. El superministro que era Ábalos, más la vicepresidenta Calviño, la vicepresidenta Rivera, no sé si es también vicepresidenta Marichusma, o sea... Pero es que además ellos son los que han llevado el dinero, es el secretario de organización Santos Cerdán, Koldo, que era el hombre, no era el hombre de Ábalos en el gobierno, no, era el hombre de Sánchez en Ábalos, por lo que dijo ayer Aldama. Por eso digo que hay algunas variantes que vale la pena consignar. Pero el jefe es naturalmente el señor Uno, el único que está en todos los sitios donde está Aldama, que está en todas partes. ¿Por qué? Porque es el tesorero. Es el tesorero de Alibaba, que repartía, además dio cifras, dio datos. Imagino que si ayer le dieron la libertad provisional, e hicieron muy bien, en mi opinión, Pedraz, saben que lo detesto, pero yo creo que hizo, es que si no, hoy amanece muerto.
Y entonces ayer vi a Bernat, manos limpias, estos se aceleran. Pasa mucho con los patriotas, que es que les ciega la bandera. No, hombre, no. No, hombre, no. Como tiene que estar es libre y colaborando con la justicia. Que ya le pegaron 3 tiros al cristal de su coche, siendo blindado para que diera muestra, pero si es que hemos visto la foto. Si antes de ir a declarar, un tío le dijo, te voy a pinchar. No, le dijo, te voy a... Era inyectar o algo parecido. Dice, ¿qué creen? ¿Que eso solo pasa en las cárceles americanas? Bueno, pero la verdad, esa salida de Aldama por la noche, para mí me confirma que no sabemos lo que durará este gobierno, pero que cada día está de más, sin ninguna duda. En cualquier democracia europea. Esta mañana, a las 7:17, el todavía presidente del gobierno, estaría camino de la Zarzuela a anunciar al rey la disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones generales y la renuncia a presentarse para el cargo. Cualquier gobierno de cualquier país europeo o simplemente decente, anoche habría caído. Y hoy estaría facilitando que el pueblo elija a otro gobierno que no se parezca a esta banda de delincuentes. Vamos con lo de ayer. Sí, vamos a empezar, si te parece, por ese último sonido. Este señor tiene que saber que él es mitómano, vale, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y 2, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Así respondía a los medios Víctor de Aldama su salida de prisión al filo de las 9 de la noche, después de que la Fiscalía decretara su puesta en libertad tras dar credibilidad a su testimonio. El fiscal considera que su confesión fue sincera y que ha aportado nuevos detalles a la investigación. Aldama se describió a sí mismo como un mediador, aseguró que fue Sánchez quien quiso conocerlo y que le dijo: gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado de todo. Después de la foto, el presidente del Gobierno se quedó hablando con Koldo. Asegura que Sánchez iba a cenar con Delcy en su visita a España y que fue la propia vicepresidenta chavista la que recordó a Ábalos que estaba sancionada un mes antes de venir. La visita se enmarcaba en un contexto muy concreto. España acababa de reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y Maduro llamó amenazando con romper relaciones si no se retractaba. Así se organiza la visita, en la que Marlaska tiene un papel fundamental en el operativo de seguridad y de la que sabían, según Aldama, todos los ministros. La foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué. El gobierno de España estaba enterado tanto por el presidente como por el señor Marlaska, como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delcy Rodríguez. Incluso usted, según aparece en la agenda, tenía organizada una cena. Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivero, el ministro Illa, la ministra María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente. A ese avión solamente sube el señor Ábalos y yo. El señor Marlaska se encarga de que el comisario en ese momento del aeropuerto de Barajas cree una zona Schengen para que la vicepresidenta pueda bajar. Bueno, no era una zona Schengen, lo que perpetra es una cascada de delitos por los que debería ir a la cárcel. O sea, lo que hace Marlaska es colaborar con una genocida perseguida por crímenes contra la humanidad. Número 3 en el cártel de narcotráfico de cocaína más poderoso del mundo. Toda la historia de Delcy tiene 2 claves fundamentales. Primero, la corrupción de Sánchez, porque esto es el esquema de Sánchez. Esta es la banda de Sánchez. Ali Sánchez, o Ali Baba Sánchez, o Sánchez Baba, como quieran ustedes. Es la cueva de los ladrones, 40 o 40.000. Pero la verdad es que el grupo es siempre el mismo y coincide con el núcleo fundamental del Consejo de Ministros. Yo creo también que lo que se ve en el diseño que hacía ayer Aldama, ¿qué se ve? Como en todos los regímenes comunistas, un gobierno dentro del gobierno. Hay un gobierno de representación ineficiente, abundoso, abundante, la mitad no saben leer ni escribir, pero bueno, están porque son amigos, comunistas, mataron a uno juntos, otro tiene una foto con el otro atropellando a un gatito, esas pijadas que pasan en la vida, y perdón por la fórmula, son las 7:20, y Sánchez no ha ido a Zarzuela a anunciar elecciones. ¿Qué es lo que vemos? Pues que la corrupción de Sánchez se incardina en la de Zapatero.
en el Belén de la corrupción de Zapatero, que es la Embajada Española en Caracas, con Morodo, el íntimo amigo de Bono, ambos los pupilos de Tierno Galván y el PSP. La gran corrupción de Zapatero, que tenía como oficina la embajada en Caracas del gobierno socialista de ZP. ¿Y cuál es el otro asunto para mí esencial? Que es que confirma la íntima relación con Delcy. Una de las grabaciones que vimos en su día es cómo Aldama está comentando con Delcy cómo aparece Ábalos en un programa de estos programuchos de la Neutrola, de la señora de 3 capas de calzoncillos, diciendo, bueno, ella es dura, ya sabemos con quién es dura Ana Pastor, con quién le corresponda. Bien, y dice, pero le está saliendo bien, es como ver Eurovisión. Mira, Luxemburgo nos ha dado 6 puntos. Así, o sea, la intimidad total. ¿Y esta cuestión qué significa? Que después de reconocer a Guaidó, el gobierno se dedicó a cobrar para desconocer a la oposición venezolana y trabajar con la dictadura de Caracas, que es el narco, cuyo abogado se llama Baltasar Garzón, cuya señora es Dolores Delgado, que también aparece, también la cuenta Aldama, entre los contactos fundamentales. Dice, aún no era fiscal, sí, pero había sido ministra de Justicia y ya había sido designada fiscal. ¿Qué pasa? ¿Que va a cambiar eso? Lo que no cambia es que el abogado del cártel de los Soles es Baltasar Garzón Real. El esposo comparten jumento, porque creo que comprar una casa, tienen tantos millones. Es lo que tiene el narco, que da mucho dinero. Tienen un pollino. O sea, no sé por qué les ha dado por los burros. Será que se ven reflejados. Pero el asunto es muy importante entender este todo, digamos, para luego ir por las partes. Es decir, cada ministro en sí no es importante. En conjunto, sí, porque es el Consejo de Ministros, es el gobierno dentro del gobierno, es el núcleo duro. A los que cita, es aparte de Sánchez y señora, o señora y Sánchez, porque claro, esta señora es una indiscreta. Es que Aldama puede decir mañana que todo lo urdía con Begoña y que tenía una relación con ella intimísima. Hombre, relación tenía. La noche de San Petersburgo. Estuvo por lo menos en 8 viajes y 3 conferencias o lo que fuera aquello que sepamos con Begoña. Puede decir de Begoña lo que quiera y sería su palabra contra la otra. Pero ¿cuánto vale la palabra de Begoña? Lo mismo que la de su marido. Absolutamente nada. Nada. Este es un delincuente que se incrimina. Y de paso incrimina a sus, hasta ahora, socios. Pero es el Consejo de Ministros en pleno. Ábalos requirió de sus servicios porque, como le dijo Koldo, el ministerio le quedaba grande. Aquí empieza una relación que acabaría con 1 millón en comisiones en metálico para ambos y que afecta de momento al presidente del gobierno, a su esposa, 6 ministros, al número 3 del PSOE y un jefe de gabinete. Aldama asegura que se reunió una vez con Begoña y al menos 3 veces con Teresa Rivera para un proyecto sobre la España vaciada. Koldo le llega a pedir para Ángel Víctor Torres 50.000 euros para la compra de mascarillas. Él se niega, dice, y empiezan los problemas. Apuntó a Santos Cerdán, a quien entregó un sobre con 15.000 euros en un bar frente a Ferraz, y al jefe de gabinete de la ministra Montero, que también habría recibido 25.000 euros como un detalle. ¿Cuál es la cantidad que aproximadamente ha dicho en otras cosas, el dinero? Aproximadamente no, 250.000 euros al señor Ábalos y 100.000 euros al señor Koldo. ¿En alguna ocasión se le pidió dinero para otros? Sí, la contestación es sí. Al señor Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra Montero, y Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros. ¿Más otros pagos a instancias de...? Pues señor Víctor Ángel Torres, por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias. ¿Qué percibió? ¿Alguna cantidad? Aquí me niego. Koldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado, y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía. Pues igual, es como igual que Cariño Armengol, Víctor Manuel Torres. O sea, que está de ministro de no sé qué. El otro día estaba en Los Reyes, se escondía, mira, casi mejor. Pero hombre, Canarias no ha sido nunca el sitio donde más se respetara el Código Civil, el penal y el mercantil. Pero estos... Y su señoría parece prudente. Ismael Moreno es un hombre serio, un poco hosco, viene de la policía, en fin, serio, pero no tiene mala imagen. Y no quería ir más allá, pero ha sido inútil. La cantidad de datos que da Aldama lo anega todo.
Él quería limitarse a los hidrocarburos. No, déjate de hidrocarburos. Bueno, eso estaba en, digamos, la parte de Pedraz. Él estaba en el caso Koldo. Pero es que el caso Koldo es el caso Sánchez. Y todo lo que hace Aldama lo hace con Sánchez. Y todo lo que hace Begoña lo hace con Sánchez. Y todo lo que hace Marlaska. Y todo lo que hace Marichusma. Y todo lo que hace toda la banda de Koldo, el hermano de Aldama, el hermano de Koldo. Todos, y es que son todos familia. Y ojo a Illa, porque está en la trama de las mascarillas. Casi un consonante desgraciado. Bueno, ¿y qué dice el aludido? Porque claro, ayer había dos posibilidades. O bien Sánchez se comportaba como una persona decente, porque lo haya visto en las películas, no porque lo sea, y ahí va a la zarzuela, que es lo que tiene que hacer. Pero no como hizo hace unos meses, para fingir que se iba para quedarse. No. Para decir, bueno, en fin, lamento que esta sea la última vez que nos veamos, tal y cual. Y el rey... Pero lo cierto es que ayer confirmó. Hay negativas que son confirmaciones. La credibilidad de ayer, la credibilidad moral, fue la misma que la gramatical. Este necio confunde los adjetivos y los sustantivos. Ahora entiendo por qué le gusta Pilijuerga. En su día, el propio presidente del Gobierno fue quien dio como ciertas las primeras informaciones del caso Koldo y la prueba es que enseguida apartó a Ábalos. La declaración de Aldama se produce solo unas semanas después de que el Ejecutivo creara la figura de la autoridad del informante, precisamente para proteger y beneficiar a quien facilite las investigaciones sobre casos de corrupción, como está haciendo Aldama al pedir declarar. Feijóo, por su parte, se abre a una moción de censura y ayer ya apelaba a los socios del Gobierno que en ese momento estaban cerrando filas con Sánchez en torno al paquete fiscal. Desde Vox, José Antonio Fuster exigía la dimisión de Sánchez, mientras cientos de personas hacían lo propio frente a la sede de Ferraz. A ver, la menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting. Es que insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira. Es evidente que yo no tengo los socios para poder cambiar al gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país. Es que nosotros hemos presentado, es que yo creo que la respuesta es clara. Nosotros hemos presentado 2 mociones de censura, pero le digo una cosa muy clara. Nosotros solo para convocar elecciones y, por supuesto, sin ninguna componenda, ni nada, ninguna cesión ni concesión a ningún partido separatista. Eso, por supuesto. A ver, Fuster. Primero, no habéis presentado una moción de censura. Presentasteis en su día una grotesca parodia de moción que lo hizo el senil Tamames. Porque no se atrevió el hombre de confianza de Putin y Orbán a presentarla a él. No habéis presentado ninguna moción que yo sepa. Es más, lo sé, no habéis presentado ninguna moción. No me extraña que volaras poco, incluso en lo que fue Intereconomía, porque cristalizas en adoquín. ¿Cómo que sin ninguna componenda? ¿Y quién convoca las elecciones? ¿Quién está en el gobierno? ¿Tampoco te sabes cómo funciona el Parlamento? Es que de verdad son unos semovientes estos tíos de Vox. Estos nuevos, los gemeres azules del camarada... En fin. Pero la cuestión de fondo... Ayer en las redes, inmediatamente que se habló de Aldama, hay una catarata de decir Feijóo presenta una moción de censura. Y Feijóo, en su estilo de Ospeares, que creen los gallegos que se les entiende. No se les entiende. Contesta a los que le piden que presente una moción y lo primero que dice es no tengo los votos para una moción de censura, salvo que el PNV, porque es así. Hombre, también podía ser Podemos, pero no creo. ¿Y qué es lo que parece? Que pide al PNV que le ayude a ser presidente del gobierno otra vez. Como es lo que hacen los chanquetes continuamente, parece que Feijóo... Y no es eso lo que dice Feijóo. Pero no se pueden seguir las redes sociales. No se pueden. Ni siquiera X, que esté Elon Musk. No, porque hay una colección de basura que siempre te pierde. Pero en todo caso, el PP está ahí. Y el PNV va camino del desastre, porque el socio de Sánchez es la ETA, no el PNV. Y hay elecciones pronto, además. Bueno,
En fin, así está el panorama. Repito, si España fuera una democracia, hoy sabríamos que a las 8 el rey recibe a Sánchez, que anuncia la disolución de las Cortes. Como eso no sucede, es por dos razones. Porque Sánchez no tiene vergüenza y porque España no es una democracia. Vamos a conectar con el planeta, con Iberia. El sol ilumina las montañas nevadas de los Alpes. Innsbruck te espera. Iberia te lleva directo a Innsbruck desde el 30 de noviembre. Reserva tu vuelo ahora en iberia.com. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, los de la oposición radical, entre lo que nos encontramos, dirán que es que hoy el gordo sale temprano. Bueno, la verdad es que el gordo salió ayer a mediodía y se confirmó por la noche. Pero son las 7:42 y todavía no hay noticias de que Sánchez vaya a ir a la Zarzuela a decirle al rey que disuelve las Cortes, se retira de la política y que, por supuesto, en fin, hay elecciones libres. Libres con esta gentuza libre, dirán ustedes. Pues algo tiene que haber. Solo una reseña antes de recordar que ayer se votó una pamplina fiscal que no va a poderse hacer porque Podemos, a la hora de la verdad, siempre serán los chicos de Caracas que obedecen a Sánchez. Y ayer se comprobó. Ni niña de la curva, ni nada. ¿Qué dijo Aldama? Repito, esto es el resumen de todos los que hoy ya deberían estar, si tuviéramos un fiscal general del Estado que no fuera un protodelincuente, protoimputado, archiimputado, super mega imputado, estaría hoy el fiscal general del Estado haciendo esta lista. Sánchez, quería conocerme, esto es Aldama, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado de todo. Y iba a cenar con Delcy Rodríguez y 5 ministros más en vez de detenerla. Begoña se reunió con ella, bueno, varias veces con ella, y además con Teresa Rivera para un proyecto para robar a Teruel, que esto es lo que más mejoraba, la España vaciada, encima de vaciada estafada por estos ladronazos. Pero en Rivera no me extraña nada, ese Apache no puede ser bueno. Además, Rivera estaba en la fiesta de Delcy, que es la fiesta de Blas, que todos salían con unos millones de más. Bueno, Ábalos, mi favorito. Dice, me pidió ayuda el ministerio, tal, eso es por Coldo, 600.000 euros en mordidas, pero hubo más. A una novia le tenían puesto un piso en la Plaza de España, que le arreglaban hasta la lavadora, piso carísimo. Otra salió anteayer, claro, ya perdemos la cuenta, una Miss Asturias. Los hombres siempre vamos a un mismo biotipo, ¿no? Y este está claro, es muy... Hombre, luego es omnívoro, ¿verdad? Pero vamos, tiene un biotipo. Y recuerden el chalet que Aldama le había puesto, me parece que era cerca de Doñana, de 1 millón y pico. Dice, no, págalo, aunque no lo pagues, ya te lo pago yo, Aldama. Esto también es dinero. O sea, bueno. Ángel Víctor Torres, es que claro, quería 50.000 euros y yo no se los di y tuvimos, a lo mejor se quedó en 45.000. Y Cariño Armengol, que es exactamente lo mismo que ya saldrá. Santos Cerdán, secretario de organización, el que se arrodilla ante Puigdemont, dice que le dieron 15.000 euros, sería para el aperitivo. Pero él le dice al juez que ha estado enfrente viendo cómo se lo daban a un propio en un bar. Luego está grabado. Marlaska, el peor. Marlaska es el peor. Marlaska ha mentido, pero vamos, pertinazmente, porque es un falsario, un falso, un traidor y un falsario. Dijo que no sabía nada de Delcy, que se enteró ahí. Era mentira. Desde un mes antes estaban preparando toda la historia. Los que no lo sabían, de ahí el lío que se produjo, eran los policías y guardias civiles de Barajas, porque se lo dieron como hechos consumados. La policía reaccionó como tiene que reaccionar, que tratando de detener a Delcy. Pero no se lo has dicho tú. No, se lo has dicho tú. No, Marlaska, que fue así. Y inmediatamente habilita un espacio y tal. Pero como no se lo había dicho a los que tenían que custodiar el espacio, que habían ido a ver si era segura Villadelci, el piso cerca de la calle Oquendo, donde estaba la antigua Antena 3, que compró y cerró Polanco y Cebrián, cerraron esa gentuza. Bueno, pero es que Marlaska es el peor de todos.
el que tenía que asegurar la seguridad y solo aseguraba la seguridad de los delincuentes, incluyendo la genocida. Y luego ya el jefe de gabinete de Mari Chusma, que será Chusmita. Nada, pero a 25.000 euros, esto será pues nada, pues como una propina de Navidad, es para el aperitivo, bueno, tómate algo, un cubata, ¿no? A mi salud. Pero detrás había mucho más dinero. Mucho más dinero. El rescate de Europa son más de 700 millones de euros. ¿Qué menos? Que 100 para los que mandan y otros 100 para repartir, ¿no? Porque eso fue robar a la gente, a nosotros, para dárselo a este ricacho. El íntimo de Begoña y de Aldama. El empleador de Aldama. Están todos en el mismo barco. Incluyendo las ratas, claro. Pues ayer los socios fingieron que aprobaban una cosa fiscal que no van a poder llevar a cabo, porque este gobierno lo que no es falsedad es mentira y lo que no es delito. El gobierno ha logrado finalmente el apoyo de todos sus socios parlamentarios para sacar adelante la reforma fiscal, a pesar de que la votación se producía cuando la prensa ya había empezado a filtrar las acusaciones de Aldama contra el presidente del gobierno, sus ministros y el Partido Socialista. Podemos ha votado a favor a cambio de que se apruebe pronto un impuesto a las energéticas permanente a través de una proposición de ley que, sin embargo, no tiene garantías de salir adelante. Junts ya amenaza, de hecho, con no aprobarlo. Escuchamos a Montero, a Belarra y a Míriam Nogueras. Afortunadamente, para el país tenemos acuerdo para la reforma fiscal, lo que permitirá que nuestro sistema fiscal sea más justo, más redistributivo y también tenga recursos que permitan blindar el estado del bienestar, la seguridad de los ciudadanos con circunstancias como las que hemos conocido durante estos días tan gravísimas para este país como ha sido la DANA. Por tanto, quiero felicitar a todos los grupos políticos por su capacidad de diálogo, de acuerdo, de negociación. Han sido muchas horas de trabajo, pero muchas horas que finalmente tienen su fruto. Se va a gravar a las empresas energéticas, que son las principales responsables además de la contaminación en España. Ese es el compromiso del Gobierno, el compromiso que el Gobierno ha adquirido con el resto de grupos parlamentarios también y lo que ha conseguido Podemos en esta negociación. Lo único que hoy se aprobará es el acuerdo de Junts. El 100% del acuerdo además beneficia a todos los ciudadanos de Cataluña. El resto de acuerdos, si se acaban materializando o no, se verá, lo valoraremos. O no, es veurà, els valorarem. Es decir, ha salido la tiburona y le he dicho, a ver, niña de la curva, ja, ja, ja. ¿Por qué? Porque Junts, por lo menos con Repsol, quiere quedar bien, de la Caixa y del Sabadell se quiere vengar porque se largaron, como todos, de Cataluña. Y ellos siguen en el golpe. Por cierto, ayer Illa, demostrando que es el golpista más avieso, cobarde y traidor, se reunió con Puigdemont fuera de España. ¿Qué hace Illa reuniéndose con ese fugado? Si es que son lo mismo. Hay gente que le cuesta admitir que el PSC es lo mismo que la Esquerra. Son lo mismo. El PSC es peor. Porque estos defienden claramente una cosa, que es hundir España. El PSC la hunde, pero haciendo como que la salva. Bueno, Paquirrín Martín, que es el delegado del gobierno, Francisco Paquirrín, ayudó el año pasado a Isabel Díaz Ayuso a luchar contra la DANA, porque el año pasado hubo una DANA en Madrid, 6 pueblos quedaron absolutamente, hubo muertos, aquí también en Toledo, 6 muertos quiero recordar, todo por el mismo tipo de accidente. Están los cauces podridos de basura y sobre todo de vegetación que no se corta, que no se limpia y se crean tapones que luego matan a la gente. Bien, ¿y qué hizo Ayuso? En pocos días el ejército hizo un puente para Aldea del Fresno, que se había quedado totalmente aislado. Había otros pueblos conocidos, Navalcarnero, por ejemplo, uno de ellos, y como Paquirrín Martín entonces no aspiraba a nada, pues no molestó, y en ese tenía el día bueno Robles y permitió que el ejército cumpliera con su obligación. Nadie recuerda a la DANA de Madrid. Nadie. Y sin embargo es el modelo de cómo se gestiona. Eso sí, Teresa Rivera, que es peor que el tabardillo, es peor que la mosca del sueño, es peor que una visita fiscal. O sea, es lo peor de lo peor. Esta tía ha multado a la Comunidad de Madrid por invadir los cauces, o sea, por limpiarlos, y hacer un puente para que de Aldea del Fresno puedan ir a un hospital si hay un señor o una señora o un bebé al que le pasa algo. Ese es el delito, invadir los puentes. Recurrió la Comunidad de Madrid. ¿Y qué creen que ha hecho el Apache? No ha contestado siquiera.
pero la vemos pringada en esto de la España vaciada con Begoña, vaciando los bolsillos de la gente. Menudo elemento. Y ahora la ha tomado con Ayuso porque como no ataques a Ayuso, no te da ni los buenos días. Y ha montado una cosa que es ideal. Yo le propongo que va a ir a las colecciones reales, nada menos. La colección de delincuentes del PSOE. Empezamos con Filesa, Malesa, Time Sport, todos los delincuentes. Yo me los sé de memoria, tengo 2 tomos así. Contra el felipismo y crónicas del acabose. Los 13 años y medio de Felipe, por casos de escándalo. O sea, si necesita ayuda, Paquirrín, yo te brindo gratis el guión. Ahora tienes que leer, porque son 2 gordos. Sí, ya sé que es mucho, pero hay que hacerlo. El espectáculo promete. ¿Habrá rueda de prensa? El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, acusa a la presidenta Díaz Ayuso de impedirle tomar la palabra durante el acto del Día de la Constitución. Tras esta decisión, la delegación del Gobierno ha decidido organizar un acto paralelo en la Galería de las Colecciones Reales donde se encuentre, dicen, el espíritu de concordia recogido en la Carta Magna. El delegado subraya que es un paso inaceptable. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido romper con la tradición que teníamos establecida en esta comunidad de que el acto de celebración de la Constitución española fuera organizado conjuntamente entre la delegación del Gobierno y la presidencia de la Comunidad de Madrid. Este año ha decidido incluso dar un paso más, que es el de silenciar la voz del Gobierno de España en el acto de celebración de la Constitución. Un paso inadmisible, inaceptable. La libertad para Ayuso ya sabemos que significa el silenciar la voz del Gobierno de España en la celebración de la Constitución española. Ay, Paquirrín, eres más corto que el hijo de la Pantoja. Vamos a ver, Paquirrín. El presidente del Gobierno se hace presente en la vida de la Comunidad de Madrid insultando semanalmente y a veces a diario, calumniando a Isabel Díaz Ayuso y a toda su familia, más su partido. Tú, que perteneces a una organización de malhechores, según lo que dice el Supremo de Ábalos, o tú no tienes nada que ver, habiéndote puesto ahí el marido de Begoña y el cobrador de Aldama. ¿Tú qué tienes en la trama? Porque ella, que es uno de los que está en la trama y señalado, de los que iba a cenar con Delcy, el que puso a disposición de la corrupción de tu partido 1.500 millones de euros. ¿Te acuerdas de las mascarillas? ¿Te acuerdas de lo que decíais de las mascarillas de Ayuso, que eran insolidarias porque eran buenas, después de estar 2 meses impidiendo que Madrid comprara por su cuenta? ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando ella intervino en la Comunidad de Madrid para su campaña electoral en Barcelona? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de que no fue ni al IFEMA ni al Cendal, ni el presidente del Gobierno, ni la MEMA, que ahora la tienes haciendo el ridículo en las Cortes? Pero vamos a ver, Paquirrín, o sea, que eres del PSOE. Prudencia. Cállate. Pero si quieres, yo te hago una lista, sin llevarte los 2 libros, yo entiendo que para un socialista 2 tomos, que se irán a 1.200 páginas, es mucho, es una condena grave. Te bastaría prácticamente con empezarlos. Pero bueno, yo te hago una lista con 8 fotos para que vayas a las colecciones reales. Y desde Roldán, si quieres, mira, vamos a empezar en Ruiz Mateos. El atraco famoso de Rumasa. De Rumasa, Filesa, Time Sport, más todo lo que se robó en el referéndum de la OTAN, más todo lo que se robó en el área económica, más los vicepresidentes que por corrupción dejaron el gobierno de Felipe González y era el menos malo. Por ejemplo, Alfonso Guerra, por ejemplo, Narcís Serra, por ejemplo, Carlos Solchaga, por ejemplo, el gobernador del Banco de España, por ejemplo, la que dirigía el BOE de la época, que salía en papel, sí, en papel, como el papel moneda, Paquirrín, sí. Ah, más, ¿quieres más? Bueno, esa Aida, por ejemplo, que era le llamaban a ópera, en clave, era tan hortera que todo lo que salía a comprar con chándal, abrigo de bisón y zapato de estileto, así como para el vicio. Ah, que no la conocías, es que estabas llegando, Paquirrín, pero otros lo sabemos. ¿Qué tal el director general de la Guardia Civil de Felipe, Roldán, que se lo llevaba a expuertas? ¿Y qué tal la directora general de la Guardia Civil, tu amiga, o no es tu amiga, María Gámez, a la que tuvo que echar hace unos meses precisamente Sánchez, porque la pillamos los pseudomedios trincando pisos al por mayor? ¿Ah, que no sabes qué era? Pues hombre, sí. Esta está casada con un señor Martínez, mano derecha de Zarrías,
que es el cuadrumano votante, el que votaba con las manos y los pies. 3, gordito, pequeño, y no le llegó el segundo pie al voto. Y era la mano derecha de la Junta de Andalucía, primero con Griñán. ¿No sabes quién es Griñán? ¿No sabes quién es Chávez? Sí, hombre, sí, los seres de Andalucía, de tu partido. Que iba de puticlub a puticlub, pasando pues por donde el camello de turno. Claro, sí, 670 millones de euros robasteis. Bueno, robaron tus compañeros. ¿Seguimos? ¿O te basta? Pues anda que la banda de Aldama, que es la de Sánchez, mira, Paquirrín, hazme caso, por el bien, tendrás familia, tendrás hijos. Silencio total. Te doy además la excusa habitual. Mientras no se aclare la situación, no vamos a favorecer el escándalo. ¿No? Nos vamos a la prensa económica, con Beatriz García. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Beatriz, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, todos los medios económicos van con lo del sablazo fiscal, etcétera, pero primero, eso no va a salir, y segundo, hay un personaje que ayer se salió, como dicen los castizos, que es Yolanda Díaz. ¿Cuántas de sus propuestas fueron aprobadas? Pues ninguna, Federico. De sus ideas creativas, ella tenía mucha creatividad fiscal enorme, para exprimir al contribuyente, y resulta que la han ignorado, no le han hecho ni caso. Sus propuestas no han salido. Ella quería grabar a las OCIMIS. Las OCIMIS ya le dijeron que se iban de España. No ha podido grabar a las OCIMIS. Quería otro impuestito para los seguros sanitarios privados a los que les tiene mucha manía. Sí. Tampoco. Quería ponerle un IVA del 21% a los apartamentos turísticos para que un apartamento en Peñíscola pague más IVA que el Palace o el Four Seasons. Sí. Tampoco ha salido. Entonces, pues un completo fracaso de Yolanda Díaz, la que más podemos decir, la gran perdedora y gran ignorada por todo el mundo en esta caótica reforma. Y ella aplaudía, y luego en Twitter vamos a sacar 6.000 millones, pero si tú querías sacar 80.000 millones. O sea, ¿qué 6.000 millones? Esos son migajas para Yolanda. Tampoco 6.000 millones, porque si Junts dice a Repsol no me lo tocas, a Repsol no se lo tocas, porque tienen votos para hacerlo valer. Efectivamente, ahora la clave y el bastón de mando lo tiene Junts, y ante un Sánchez que ha pactado un impuesto con unos, que es Podemos, RC y ETC, y con Junts a la vez, o sea, con horas de diferencia, que hace imposible ese impuesto. Que no subimos el impuesto. O sea, ¿cómo puede subir un impuesto y quitarlo a la vez? Es una cosa completamente insólita. Sí, solo en la cabeza de rulos de Yolanda Díaz tienen asiento las dos cosas. Sí. El impuesto, el antiimpuesto, y además lo que dice que va a cobrar. Es que está cada día peor, ¿eh? Sí. Y además cada día se parece más a Mema. ¿Has visto Mema, que es una cosa entre la Apache y Yoli Tenadillas, ¿no? Pero es que ella empieza ya a parecerse a Mema, que es un cadáver político. Sí, pues sí, se están invisibilizando. Ya es que no se las... ya. Desaparecen. Bueno, pues nada, hay que seguir esto. Realmente lo del libre mercado hay que ver. Es decir, se puede ser ridícula, muy ridícula, y luego Yolanda Díaz, que eso es capítulo aparte. Pues sí. Vámonos a las noticias de cercanía. Como Ayuso comentó ayer la rajada de Aldama antes de la mayor, que es lo que dijo a medianoche saliendo de la cárcel, que se podía resumir en 3 palabras: pa, chulo, yo. Vamos a esas noticias de cerca.